¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Hoy vamos a hablar de astronomía y vamos a hablar de un hallazgo increíble que sorprendió a todo el mundo. Fue de hecho una noticia mundial. Tal es el caso de la posibilidad, o más que posibilidad, a lo mejor certeza, ya le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, de la existencia de agua en la Luna, nuestro satélite natural. Me acompaña Ricardo De Marco, y él es astrónomo, es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción, y a quien saludo de inmediato. Don Ricardo, muchas gracias por atender el llamado de TV Noticias. ¿Cómo está usted? Hola, Hugo, muchas gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes. Muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Sorprendido? Yo estoy sorprendido. Primero, limpiemos el asunto. Primero, estamos claros, la noticia verdadera no es una fake news, porque en algún minuto se pensó que podía ser una fake news. No es una fake news, es verdadero lo que se ha dicho sobre la posibilidad de agua en la Luna, profesor, ¿o no? Sí, es verdad. Es una noticia muy, muy interesante. Por cierto que hay que mantener todo esto con cautela, aunque uno se entusiasma demasiado. Y no es para menos, digamos. El hallazgo de agua en la Luna es ciertamente algo tremendamente importante considerando lo que viene en cuanto a exploración lunar, ¿ya? Y lo que significa el agua también. Esto no es un fake news, es un descubrimiento real. O sea, se hicieron observaciones y las observaciones muestran por primera vez que existe agua como la conocemos, en su estado molecular como la conocemos, pero aquí la diferencia es que ya sabíamos que había agua en la Luna. Lo que pasa es que lo que sabíamos es que había agua congelada en las zonas polares, donde hay zonas que están en permanente oscuridad producto, digamos, de la inclinación del eje de rotación de la Luna. Entonces, no es el hecho de que sabemos que hay agua en la Luna por primera vez, ya se sabía que hay agua y hay agua congelada en los polos, ¿ya? Lo sorprendente de esto es que se hace la confirmación de agua en las zonas iluminadas de la Luna, ¿ya? Y eso es interesante porque eso plantea preguntas de cómo es posible que esa agua no se evapore, por ejemplo, se mantenga ahí en la superficie lunar. ¿Cómo se crea esa agua? Siendo que la superficie lunar, la parte iluminada, está constantemente siendo bombardeada por partículas de alta energía del Sol, la misma radiación solar, ¿ya? Entonces, eso es lo sorprendente, eso es lo novedoso, ¿ya? De este hallazgo. ¿Cómo es que se hace el hallazgo? Yo estuve viendo alguna información, leyendo y viendo videos incluso que recreaban, digamos, el tema del hallazgo. Entiendo que este es un avión que circula a muy alta altura, digamos, tratando de escapar de la atmósfera, no sin lograrlo completamente, pero es un avión que circula a muy alta altura y que aparentemente a través de un sistema parecido a un sonar, digamos, habría hecho este hallazgo, ¿no? Sí, eso para mí posiblemente lo más entretenido, esto de que no es astronomía tradicional como la Con un gente está telescopio, acostumbrada, digamos, claro. exacto, donde el astrónomo va a una montaña Mm. a realizar observaciones con un telescopio en tierra, o la otra forma en que se hacen observaciones es mediante telescopios que están en órbita alrededor de la Tierra en el espacio, ya como el telescopio espacial Hubble, que es el telescopio más famoso, ¿ya? Aquí esto es un telescopio, sigue siendo un telescopio, como algunos de los que tenemos acá en Tierra, pero este telescopio ha sido adaptado y ha sido, digamos, insertado dentro del fuselaje de un avión, de un Boeing 747 modificado. Es un telescopio que no deja de ser menor, un telescopio de 2,5 metros, es parecido en tamaño a uno de los telescopios, al telescopio DuPont, por ejemplo, que tenemos en el Observatorio Las Campanas, en el norte de Chile, salvo que este está adentro de un avión, ¿ya? Y eso para mí es súper entretenido. Entonces, como tú bien dices, este avión sube y trata de ir a la mayor altura posible, de forma de minimizar la cantidad de atmósfera, digamos, que hay, porque la atmósfera tiene vapor de agua. Y ciertamente, si se quiere detectar agua, en este caso en la Luna, es muy importante tratar de minimizar la interferencia por agua aquí en la Tierra, en particular el agua que hay en la atmósfera terrestre en forma de vapor.
Entonces, eso es lo novedoso, digamos, de la técnica que se utilizó. Entonces, este telescopio lo que hace es capturar la luz que viene de la Luna, ¿ya? Y internamente hace algo que es como cuando uno, por ejemplo, esta es la analogía que todo el mundo entiende. Antes de hablar de un término un poco más técnico, voy a hablar de arco iris. El arco iris, todo el mundo está familiarizado con el arco iris. Cuando llueve, ciertamente hay gotitas de agua en suspensión durante la lluvia, después de la lluvia, que quedan ahí. Y cuando la luz del sol pasa a través de esas gotitas de agua se comportan como un prisma. Dispersan la luz y descomponen la luz del sol ya en los distintos colores que son energía en el fondo, en luz de distinta energía que se separa y las podemos ver. La luz de mayor energía se ve de color azul, la luz de menor energía se ve de color rojo. Eso es lo que podemos ver con nuestros ojos. Algo similar hace este telescopio, agarra la luz de la Luna y produce su arco iris, si tú quieres, pero lo hace en un rango de energía que nosotros no podemos ver con nuestro ojo, porque está en un rango que se llama el infrarrojo, que son un rango de energía de luz más bajo que lo que nosotros vemos con nuestros receptores que tenemos en la retina, que estamos diseñados para ver energía con nuestros ojos dentro de un cierto rango. Eso es lo que llamamos la luz visible. Esta luz es de más baja energía, nosotros la percibiríamos como una especie de calor, si tú quieres. Nuestra piel es sensible a ese tipo de radiación de más baja energía. Entonces, lo que hace el telescopio, agarra la luz de la Luna, que en el fondo es la luz reflejada del Sol, ¿ya? Pero la luz, este arcoíris del Sol, al reflejarse en la superficie lunar, ya se va a impregnar un poco con las características que hay en la superficie con sus compuestos químicos. La química de la Luna, por ejemplo, absorbe radiación del Sol en ciertos rangos muy estrechos de energía, produciendo sobre lo que uno vería del espectro solar una línea de absorción donde falta luz. Pero también, y eso es producto de los minerales, los compuestos químicos que hay en la Luna, uno puede distinguir eso en relación al espectro del Sol. Pero la Luna también tiene emisión de luz, y en este caso el agua emite una línea de emisión que está más o menos a 6 micrones. Eso es más o menos la longitud de onda de la radiación asociada a la luz que emite esta molécula de agua, que es H2O como la conocemos. Y eso se ve en el infrarrojo a 6 micrones. ¿Ya? Y esa es la señal inequívoca, la única explicación para ello es que hay agua en el estado molecular como la conocemos. ¿Ya? Han habido observaciones previas también con espectros de esta naturaleza, una técnica de esta naturaleza, que observaban a otras longitudes de onda, a 3 micrones, y ahí se ve son líneas más bien de absorción, no de emisión, sino que de absorción. Pero la absorción que se detectó indicaba que existía la presencia de algún tipo de molécula parecida al agua. En realidad se llama hidroxilo, que es un hidrógeno con un oxígeno, ¿ya? Pero no se podía distinguir si esa absorción era producto de un hidrógeno con un oxígeno o de 2 hidrógenos con un oxígeno, que es el caso del agua, H2O. Sí. La línea a 6 micrones muestra que la única molécula que produce una emisión ahí es el agua. Y eso es lo que nos da la certeza de que estamos viendo agua. Así es como se hace el descubrimiento. ¿Qué tanta agua, en teoría, se encontró? Porque ¿mapearon un sector de la Luna o le tiraron esto que dice usted a toda la Luna, y en un sector de la Luna específicamente encontraron ahí concentraciones? ¿O son amplios sectores de la Luna? No, se estudió en realidad una zona bien acotada que está mucho más cercana a las zonas polares. ¿Ya? Son lo que se llama de alta latitud lunar en relación a la latitud terrestre. ¿Ya? Se observó esa zona porque había indicación de que había más concentración de agua hacia las zonas polares de la Luna. ¿Ya? Entonces trataron de observar, ok, veamos si podemos detectar el agua, la indicación del agua en estas zonas de mayor latitud, y observaron también una zona ecuatorial donde se sabe que la concentración de agua es muy poca o no hay nada.
¿ya? Eso para tener una comparación y poder, digamos, distinguir la señal. Ahora, lo entretenido de esto es que esencialmente es primera vez que se utiliza este avión y este telescopio para hacer una observación de esta naturaleza, así que nadie sabía que primero se iban a detectar agua y cuánto iba a ser la magnitud de la señal, ¿ya? Mientras una señal más intensa implica que tenemos más cantidad de ese compuesto. El área que se observó, un área acotada, es pequeña, ¿ya? Y las mediciones, la señal que arroja esta emisión de agua, le permite a los astrónomos que hicieron el estudio tratar de estimar un poco la concentración. Y la concentración es bastante limitada, no hay que, digamos, entusiasmarse demasiado, y es equivalente a algo así lo que estaba leyendo, más o menos una botella de 350 cc diluida en un volumen de 1 metro cúbico de material lunar. Entonces nosotros agarramos una cajita de 1 metro por 1 metro por 1 metro de suelo lunar y a esa cajita le rociamos, digamos, o le inyectamos el equivalente a una botellita de 350 cc de agua. Y eso es lo que hay, al menos en esa zona. Ni siquiera medio litro por metro cuadrado, digamos. Ni siquiera, exacto, por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, no es mucho. Ahora estamos viendo una zona donde supuestamente la concentración debería ser un poco más elevada. En ningún caso se puede afirmar de que existe que existe agua en toda la superficie de la Luna, ¿ya? Mucho menos en la zona iluminada. Profesor. Esto se hizo en un cráter, en una zona de un cráter de la Luna en estas zonas de alta latitud. ¿Cómo es posible que exista agua en la Luna? ¿Acaso la Luna tuvo atmósfera en algún momento, eventualmente? Es otra de las grandes preguntas, es una muy buena pregunta, es de las interrogantes que se abren con esta observación. Primero, ¿cómo se puede formar agua en la Luna? ¿Ya? La Luna esencialmente no tiene una atmósfera como la Tierra. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se forma el agua? Y segundo, si está en una zona que está iluminada constantemente por el sol, por cierto, cuando es de día, cómo esa agua se mantiene en la superficie y no se evapora. ¿Ya? Eso no se entiende muy bien, pero hay posibilidades. Si uno piensa que lo que es el agua es una molécula de oxígeno con 2 hidrógenos. Los hidrógenos son esencialmente, son protones. Un átomo de hidrógeno es una partícula que se llama protón, con un electrón, ¿ya? Que anda dando vueltas, ¿ya? Eso en términos muy, muy simples, más complicado que eso en realidad, ¿ya? Pero para tener nosotros agua necesitamos tener oxígeno y necesitamos tener protones, que en el fondo es el núcleo de átomo de hidrógeno. ¿De dónde vienen los protones? Los protones vienen fácilmente del Sol. Del viento solar. La atmósfera solar vemos que de repente lanza llamarada y está lanzando constantemente partículas de alta energía. Son partículas cargadas, electrones y protones, que cuando llegan a la alta atmósfera, a la Tierra, sobre todo en periodos de alta actividad solar, se produce el fenómeno de la aurora. Estas partículas, estos protones, fácilmente llegan a la Luna, como no tiene una atmósfera además, impactan a la superficie, y esos protones, esos núcleos de hidrógeno chocan, digamos, y quedan incrustados en el material lunar. Si los minerales que hay en la Luna tienen ya incorporados átomos de oxígeno, por procesos, digamos, de la propia energía que está llegando a la superficie lunar, se pueden formar reacciones químicas por las cuales los átomos de oxígeno que están en los minerales lunares con los protones que vienen del Sol pueden hacer una reacción y se pueden unir. Y se pueden unir 2 protones con un oxígeno y por lo tanto formamos una molécula de agua. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que la Luna, como no tiene atmósfera, está siempre siendo bombardeada por micrometeoritos o cuerpos menores que chocan en su superficie, eso es lo que produce los cráteres. Pueden traer agua, digamos. Que pueden traer agua, exactamente. Entonces, esas son posibilidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mantiene ahí? Y la tercera también es una posibilidad que puede haber tenido atmósfera en algún minuto y por algún proceso, algo que sucedió hace miles de millones de años,
haya perdido esa atmósfera? Es difícil porque en realidad para poder mantener una atmósfera se necesita tener gravedad. Y la Luna es un cuerpo Muy muy pequeño, pequeño, no tiene pequeño. la suficiente masa. De hecho, la Tierra en comparación, nosotros tenemos una atmósfera, somos mucho más masivos que la Luna, pero nuestra capa atmosférica es bien tenue si la comparamos con otros cuerpos, Es una como por telita, ejemplo... ¿ah? es una telita, una especie de tela que Es cubre. una telita. Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, es prácticamente pura atmósfera, lo mismo que Saturno. Marte, que es menos masivo que la Tierra, su atmósfera es extremadamente tenue. Entonces, la Luna básicamente no tiene la gravedad, nunca la tuvo, como para poder mantener una atmósfera ahí. ¿Ya? Ahora, incluso si hubiese tenido una atmósfera, una cosa es tener atmósfera, aire, y lo otro es tener agua, que son dos cosas distintas. Sí, aquí se abren, imagino yo, un montón de posibilidades. Muchos han dicho, entonces ahora podemos colonizar y tenemos agua ahí lista para sacar, no casi abrir la llave en la luna y va a salir agua. Imagino que algo de eso habrá, digamos, evidentemente, porque conocemos el proyecto Artemisa y todas esas cosas. Algo de eso habrá, pero no debe ser llegar y sacar agua, digamos, de la luna. Ahí tiene que pasar, no sé si años de estudio o crear una tecnología que permita eventualmente convertir esas moléculas en agua que los eventuales colonizadores de la Luna puedan beber. Claro, exacto, o sea, como tú bien dices, o sea, yo creo que no hay que todavía entusiasmarse demasiado. Es una muy buena noticia de que se haya descubierto que hay agua. Ahora, después hay que ver cuánta agua hay, probablemente no mucha, y un tercer paso sería, es cómo extraemos el agua que hay ahí. ¿Ya? Y para eso se está trabajando, o sea, la NASA ya viene a años y otras agencias espaciales que están desarrollando técnicas de, por ejemplo, cómo extraer el agua. El agua es tremendamente importante, ¿ya? Por varias razones. El agua, como está hecha de hidrógeno y oxígeno, si yo separo el hidrógeno y oxígeno, lo puedo utilizar como combustible para propulsar naves espaciales, ¿ya? Pero el hidrógeno y el oxígeno, con aparatos, digamos, especialmente diseñados, que es de la manera que producían, digamos, electricidad las naves Apolo que fueron a la Luna, en la década del 60, una tecnología que ya se conoce por décadas, yo con el hidrógeno y el oxígeno puedo fabricar electricidad, ¿ya? Si yo tengo agua, separo el hidrógeno, el oxígeno al agua, fabrico electricidad. Como subproducto de fabricar electricidad, vuelvo a producir agua. ¿Ya? Y el agua se puede utilizar para beber, se puede utilizar como refrigerante para que no se calienten equipos electrónicos, digamos, de potencia. Entonces, es extremadamente útil. Ahora, si se va a poder extraer y en suficiente cantidad el agua que pudiese haber en la Luna, eso todavía está por verse. ¿Ya? Por ahora, yo no sé si esto va a suscitar algún cambio en la planificación, sobre todo del proyecto Artemisa, porque hasta ahora, donde yo tengo entendido, los sitios de alunizaje están más concentrados en la zona de los polos, donde hay concentraciones, digamos, relativamente importantes de agua congelada, ¿ya? Que se puede extraer, descongelar y utilizar. ¿Ya? Pero para eso hay que ir a los polos, en zonas que están cercanas a estas zonas que están en perpetua oscuridad. El haber descubierto agua en zonas iluminadas, ¿ya? Puede eventualmente cambiar a lo mejor los destinos de dónde va a ser el primer alunizaje. Pero todavía esto es una primera observación, de hecho una observación que no se esperaba que iba a funcionar. Hay otros problemas técnicos asociados a esto, y se observó simplemente porque era una posibilidad de encontrar agua y este problema cada vez ha tenido un interés cada vez más creciente en la comunidad por el regreso a la Luna. ¿Ya? Entonces los científicos dijeron, vamos a usar este avión con este telescopio, vamos a apuntar a la Luna a ver qué pasa. ¿Y le salió? Y hicieron el tremendo descubrimiento y le salió, Mm. ¿ya? Mm. Entonces, Si tienen que encontramos, volver a observar ahora. sí, seguro, esto va a abrir, digamos, un montón de otras investigaciones. Si encontramos, no sé si lo digo bien, usted me corregirá, si encontramos agua en la Luna, en zonas iluminadas, como señala usted,
se abren, imagino yo, posibilidades que en lugares similares a la Luna pueda pasar exactamente el mismo fenómeno, ¿no? Bueno, habría que ver, digamos, habría que ver un poco. Eh, Hasta ahora, no sé si tú estás pensando en lugares como Marte, Claro, ¿ya? a eso hago referencia. Eh, Estamos todos pensando para Marte, digamos, y si hubiera agua en Marte, estamos en esta forma por lo menos, porque, bueno, lo de Marte está por descubrir todavía, pero si hubiese esa posibilidad en Marte también sería interesante. Por cierto, o sea, es que la Luna en sí es tremendamente importante como una plataforma Claro, para poder proyectarnos claro, al espacio más profundo. O claro. sea, antes de ir a Marte, ciertamente necesitamos hacer una parada en la Luna y probar que todas nuestras ideas, la tecnología, lo que esperamos hacer en Marte, funcionan en la Luna. Entonces, primero tenemos que ir a la Luna, ver si existe, si podemos extraer esta agua, en cuánta cantidad hay y qué podemos hacer con eso. Hay equipos que están trabajando en desarrollar tecnologías para, a partir de esa agua y del material lunar propiamente tal, construir, por ejemplo, ladrillo, para poder fabricar estructuras habitables Mm, con el material que se encuentra en la Luna. mm. Todo lo que signifique llevar peso al espacio es muy costoso. ¿Ya? Cuesta mucho en términos por energía, por requerimientos de energía, y eso se reduce en dinero. ¿Ya? Cuesta mucho llevar cosas de la Tierra afuera al espacio. ¿Ya? Hay un costo asociado, el costo energético. Mientras más masa, materia yo quiero llevar al espacio, Más caro. ¿ya? Yo necesito tener un cohete más potente. Si es más potente, necesita más combustible. Si es más combustible, es más caro, los motores tienen que también tener ciertas características, etc. Entonces, no podemos, si queremos tener una estadía sustentable en la Luna o en Marte, no podemos llevar estos recursos desde la Tierra. Tenemos que encontrarlos allá in situ y saber utilizarlos de alguna manera. Entonces, esto abre ciertamente una posibilidad muy interesante, ¿ya? Pero hay que ver qué tan abundante es, cómo lo podemos extraer, primero en la Luna, y si aprendemos a hacer todo bien en la Luna, tal vez podemos decir, ok, si encontramos esto en Marte, ya sabemos cómo se hace. Mm. ¿Qué pasa con Entonces, qué eso pasa con es la... qué pasa con la asociación directa que se hace entre la existencia de agua y la existencia de vida? Yo entiendo esa asociación directa, digamos, porque vivimos en la Tierra, bueno, y en fin, pero es muy distinto en la Luna, imagino yo. Y esta relación directa que se hace entre existencia de agua y vida, aquí en la Tierra no es la misma relación que se puede hacer existencia de agua en la Luna eventualmente, o H2O en la Luna, con vida. No, exacto, o sea, hay una gran distancia, ¿ya? De partida, la Tierra no solamente tiene agua, ¿ya? Tiene otras condiciones que permiten que haya surgido la vida, ¿ya? Hay una atmósfera que nos protege de la radiación que viene de fuera del Sol principalmente. Esta atmósfera también crea una condición, una temperatura también que es adecuada para poder sustentar la vida. ¿Ya? En la Luna, si tenemos agua, perfecto, pero eso no implica que haya vida, Ya, eso es lo que quería decir. porque para tener vida necesitamos moléculas complejas, pero si la Luna no tiene atmósfera, está constantemente siendo bombardeada por partículas y radiación de alta energía que van a ir rompiendo esas moléculas. Entonces, si queremos armar una planta, con lo que eso significa, partiendo con moléculas tienen cierta complejidad, en un lugar que está totalmente desprotegido, a pesar de que hay agua, eso sería muy difícil. De hecho, ni siquiera entendemos cómo estas moléculas de agua todavía se las arreglan para sobrevivir ese bombardeo de alta energía que viene del espacio. ¿Ya? Entonces, la asociación de agua y vida en la Tierra es directa, pero en otros lugares no lo es en lo absoluto. ¿Ya? Si queremos tener vida, necesitamos armar estructuras complejas y necesitamos un medio que permita, digamos, a esas estructuras complejas de subsistir. ¿Ya? El agua es muy buen solvente, permite agrupar y atraer moléculas, produce un caldo para atraer átomos de este tipo, principalmente de carbono, fósforo, etcétera, etcétera. Si uno ve la molécula ADN, sus átomos de lo que está hecho, digamos, el agua como solvente es muy bueno porque reagrupa y tiende a unir
todos estos átomos, estos compuestos que son necesarios para formar estas moléculas más grandes. Pero si no están en un ambiente lo suficientemente protegido, se van a romper, entonces la vida no se va a desarrollar. Estamos hablando con Ricardo De Marco, astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Ya estamos terminando esta conversación. Lo último que le quiero pedir es que catalogue el hallazgo de agua. Algo dijo al principio, digamos, se sabía que este compuesto estaba en los polos, digamos, pero no en zonas iluminadas. Si encontramos esto, ¿qué más podemos encontrar, profesor? Bueno, hay mucho que se está haciendo en la Luna. Yo creo que el agua es ciertamente algo clave, ¿ya? Algo clave. O sea, confirmar que existe agua. Si mal no recuerdo, ya desde la década del 70 en realidad, con la misión Apolo 14, se descubrió que había vapor de agua en la Luna. ¿Ya? Después se ha ido especulando un poco cómo es que se produce esta agua que está congelada en los polos de la Luna. Posiblemente algunos dicen que este vapor de agua que hay, de alguna manera se volatiliza cercano a la superficie. No es que haya una atmósfera, pero por gravedad más o menos se mantiene, y cuando llega a las zonas polares, como son más frías, se condensa, se precipita, se congela. ¿Ya? Entonces, el asunto del agua se ha venido investigando desde hace mucho tiempo. Esto es una confirmación muy buena porque, por las razones que ya dije, el agua es un elemento clave. Pero la Luna es rica en minerales, ¿ya? De diverso tipo, y esto ciertamente está atrayendo el interés de compañías, por ejemplo, mineras, que quieran empezar a hacer extracción de minerales en la Luna, traerla a la Tierra. Entonces, ahora hay que ver, el agua es importante para propulsar naves, para garantizar una permanencia sustentable humana en la Luna, pero después de eso, ¿qué es lo que viene? Después de eso se necesita alguna motivación para mantener eso, y la motivación, como sabemos, al menos en nuestro mundo, así como estamos, viene de la mano de dinero. O sea, todo esto es muy costoso, y para motivar el estar en la Luna tiene que haber algún tipo de motivación económica para alguien que esté dispuesto a invertir dinero, pero esa persona va a querer tener algún tipo de retorno. Claro, Y la minería es algo obvio. La cantidad de minerales que hay en la Luna y su utilización después en la Tierra. Por cierto que va a ser más fácil traerlos de la Luna a la Tierra que llevar cosas de la Tierra a la Luna. Porque de la Tierra a la Luna hay que escapar a la atracción gravitacional de la Tierra. Pero la atracción gravitacional de la Luna es un sexto el de la Tierra. Hay que caer de la Luna a la Tierra, en el fondo. Hay que caer de la Luna a la Tierra, que es mucho más fácil que tratar de subir con esfuerzo para llegar a la Luna, por decirlo muy bien tú dices, en términos simples. Entonces, yo creo que eso es lo que viene. Una vez que ya se sepa que hay agua, que la podemos utilizar, podemos establecer una permanencia en la Luna, después van a venir todos estos, como yo digo, estos poderes poderes económicos, se van a fijar en estas cosas, la prospección minera, la minería lunar. Yo creo que por ahí puede ir un poco la cosa. A mí me interesa la parte científica de los telescopios que se pueden instalar en la Luna, claro, para poder realizar observaciones del universo en realidad. Y hay planes, ideas de instalar telescopios grandes dentro de cráteres, ¿ya? Para poder estudiar, por ejemplo, el universo muy distante. En algún minuto imagino que vamos a tener que, como mundo, discutir qué se puede o no se puede hacer en la Luna. El tema de los telescopios me parece importantísimo, pero convertir a la Luna en una especie de cantera sería un horror. Qué lejana se ve la Luna y esa visión romántica que teníamos de la Luna hace ya algunos años. Hoy con el agua, claro, seguramente van a despertar muchos intereses económicos, y ojalá, es una cuestión personal mía, digamos, ojalá no se convierta en una cantera, digamos. Ojalá que no, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo, digamos, como humanidad, qué es lo que queremos hacer, y ahí las naciones, digamos, que estén liderando todo estos esfuerzos de exploración y de colonización, si se quiere,
van a tener que decidir, digamos. Y yo espero que no decidan para el lado, digamos, de los intereses económicos de privados, sino que por algo por el bien de la humanidad, de todos nosotros. ¿Ya? Claro, Eso claro, es claro. lo que esperamos. Claro, porque no lo hemos hecho muy bien aquí en la Tierra, por lo menos. Hay pruebas No, suficientes de no, ello, así parece. que, sí, así que espero que no, si ya no lo hemos hecho bien aquí, ojalá que no sigamos propagando Vamos a hacer esa misma gestión, digamos, fuera. vamos a hacer el virus del universo. Muchas gracias. Terminamos esta entrevista con Ricardo De Marco, astrónomo, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Ricardo, muchas gracias por esta conversación tan entretenida, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias, Hugo, también por invitarme a estar aquí. También ha sido muy, muy grato para mí estar contigo y conversar de este tema tan interesante. Que Muchas esté muy bien. gracias. Chao. Igualmente, gracias.